Representantes del régimen de Maduro y del gobierno interino de Guaidó han retomado las negociaciones para encontrar o intentar encontrar una salida pacífica a la crisis política y humanitaria que padece Venezuela. Las partes regresan a Barbados para dialogar con Noruega como facilitador. En esta segunda ronda de conversaciones, la delegación de Guaidó buscará a toda costa la celebración de elecciones presidenciales con observadores internacionales y un nuevo colegio electoral. Mientras, el chavismo ha asegurado que solo dará el visto bueno a nuevas elecciones parlamentarias. La mesa de diálogo es parte del proceso abierto, recordemos, que comenzó en la ciudad de Oslo en mayo pasado. En esta parte del programa nos acompaña María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela. María Corina, bienvenida, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, como siempre. El diario El Nacional ha publicado la información en relación a un punto que se ha venido discutiendo en la mesa de diálogo. Dice que Nicolás Maduro estaría contemplando aceptar la realización de elecciones el próximo año, siempre y cuando las sanciones que se ha aplicado a individualidades o al país fuesen levantadas. ¿Qué opinas en relación a esto? ¿Deben ser levantadas las sanciones? Yo creo que este es un punto que ya todos los venezolanos y el mundo democrático lo tenemos muy claro. Lo que está ocurriendo en Barbados no se trata de elecciones. Se trata precisamente de las sanciones. Y ese es el 1, 2, 3 del régimen. Falsos diálogos ofreciendo farsas electorales con el propósito de levantar las sanciones y que el régimen pueda continuar aferrado al poder. Un Estado criminal que ya no solamente está destruyendo Venezuela, la vida de las familias, las instituciones, la economía, pero que además ya hoy su efecto desestabilizador se está viendo en Colombia y empieza además a extenderse a otros países de nuestra región. María Corina, ¿por qué las sanciones? Es decir, pareciera que de repente cobran protagonismo, pero no pensando en que se apliquen nuevas sanciones, sino como si las sanciones fuesen el origen de todos los males en Venezuela. Mira, cuando aquí se sepa todo, porque va a haber justicia, cuando se entiende la magnitud de la devastación ética, económica, del saqueo, pasará a la historia de la humanidad como el robo más grande de todos los tiempos. Y obviamente hay mucha gente que sigue haciendo mucha plata. Y que están dispuestos a cualquier cosa, a mantener el status quo a costa del hambre de los venezolanos. Por eso yo siempre he insistido, no le temen a la intervención, lo que le temen es a la justicia, pero aquí va a haber justicia, aquí en Venezuela y en la justicia internacional. Es evidente y todo el mundo lo sabe, que esta gente que se robó todo y provocó el hambre de manera intencional, quiere culpar a las sanciones que ha impuesto la comunidad internacional dirigida efectivamente a atacar esos nodos de financiamiento ilegal del régimen, no de Venezuela, del régimen. Precisamente porque ahí es donde está el recurso que necesitan para seguir funcionando a sus anchas y financiando esta operación más allá de nuestras fronteras. Por eso es que quieren el dinero. Las sanciones funcionan, sin lugar a duda. No son suficientes y sobre eso tenemos que hablar. Pero tan les preocupa que la semana que viene se reúne aquí en Venezuela el Foro de Sao Paulo, entre el 25 y el 28 de julio, en su reunión anual y su reunión internacional número 25. Y recordemos que hace pocos días estuvo Diosdado Cabello en La Habana, reunido con Raúl Castro y con Díaz-Canel, precisamente haciendo los preparativos de este evento, en el cual dice que vienen más de 800 personas del hemisferio. Es decir, todos tienen en común no solamente elementos ideológicos, sino también elementos vinculados al crimen y actividades ilegítimas en Venezuela y en otras partes, yo diría en el hemisferio y en incluso otras partes del mundo. Varias preguntas después de lo que acabas de decir. Pero ya que mencionas al Foro de Sao Paulo y este encuentro que se ha pautado en Venezuela, ¿qué se pretende? ¿Mostrar apoyo internacional para Maduro? ¿Relanzar la imagen del régimen
más allá de las fronteras de la región, demostrar que Maduro no está solo? Todo eso y mucho más. El Foro de Sao Paulo en esta reunión efectivamente pasa a la ofensiva y además lo han dicho explícitamente. El objetivo es desestabilizar el gobierno del presidente Iván Duque, lo mismo en Brasil, la reelección de Evo, la consolidación de un modelo cada vez más cerrado, intervencionista de López Obrador y llegar incluso abajo contra el gobierno de Piñera, la derrota del presidente Macri en las elecciones argentinas. Eso es lo que buscan y desde luego financiado con toda una red de actividades criminales que tienen su epicentro en Venezuela. Por eso se reúnen esta semana que viene y de allí la amenaza real que esta plataforma que representa hoy y que además aprovecha justo este momento en el cual el mundo y la sociedad venezolana está perpleja frente a esta dinámica de nuevos falsos diálogos en La Habana, en Barbados, pero desde luego tutelados también por La Habana, que generan una enorme contradicción tanto en nuestros aliados internacionales como en la sociedad venezolana, porque al final este proceso implica una desviación de esa ruta y ese compromiso que asumimos los venezolanos a partir del mes de enero, que era primero la salida del régimen, el cese de la usurpación, en segundo lugar, un gobierno de transición que permita dar las condiciones para que pueda haber una elección competitiva y finalmente las elecciones. Yo quiero detenerme, si me permites, en ese segundo punto, porque mucha gente dice, bueno, es que elecciones limpias y libres, ellos han dicho que van a poner un nuevo 5 rectores del CNE, depurar el registro, observación internacional, ciertas garantías, etcétera, etcétera. Todo eso desde el punto de vista técnico obviamente es complejo y necesario, pero es absolutamente insuficiente. Mientras el régimen tenga el control de la fuerza física, de la fuerza judicial y de la fuerza comunicacional, jamás habrá una elección limpia en Venezuela y jamás será posible derrotarlos. Por lo tanto, los venezolanos sabemos que mientras el régimen, no solo Maduro, el régimen esté en el poder, no va a haber posibilidad de una salida electoral. Esta gente no va a entregar el poder. Hay que quitárselo. María Corina, de plantearse unas elecciones, de llegar a ellas el próximo año, habría que entender que los dos pasos anteriores serían también aceptados, es decir, cese de la usurpación y un gobierno de transición. Mira, la única manera que el régimen salga del poder es con la construcción de una fuerza liberadora superior a la fuerza de ocupación que hoy hay en Venezuela. En Venezuela existe una guerra no convencional. Algunos quieren evadirlo, algunos no quieren llamar las cosas por sus nombres, pero es lo que hay. No solamente es el ELN con sus actividades ya descaradas dentro de Venezuela, al cual le sirve de santuario para todas las actividades terroristas que está haciendo en Colombia, como valientemente y firmemente ha denunciado el presidente Iván Duque. Y no es solamente las actividades de la FARC, ya vinculadas también con la extracción ilegal de oro y todos los carteles de la droga. Aquí estamos hablando de asentamientos de grupos terroristas islámicos del Hezbollah, Hamas, las mafias del contrabando de minerales y hasta de personas. ¿Quién cree que este régimen y todas estas fuerzas van a ceder el poder si no es confrontados con una fuerza superior? Y por eso ese es el primer paso, y por eso hemos planteado la necesidad de crear esa coalición de los países que más están afectados por el drama venezolano, que son Colombia, Brasil, las islas neerlandesas y Estados Unidos, y obviamente incorporando a todas otras aquellas naciones que comparten este propósito, pero entendiendo que todas estas pseudodiálogos y estos espacios de negociación que podrán sonar muy agradables y muy convenientes. ¿Quién más que nosotros que quisiéramos que por allí podría resolverse el conflicto venezolano? Pero que eso no va a funcionar. Entonces, hay que construir una amenaza real, hay que actuar en el plano de la inteligencia,
de la María opinión Corina. pública mundial, de las acciones de la policía internacional, de la justicia internacional y sí, acciones María Corina. militares quirúrgicas específicas de altísimo impacto en aquellos puntos que son los nodos del poder. Ahí, entonces, María Corina. sí, ahí. Ajá, dime. Cuando hablamos de esta coalición internacional, ¿bajo qué paraguas se va a conformar? ¿Bajo qué figura se puede armar? Bueno, en primer lugar, se arma bajo el paraguas de la confianza, bajo el paraguas del cumplimiento estricto a la palabra y al compromiso que asumimos en el mes de enero, todos, con los millones de venezolanos que han arriesgado su vida, su familia, su patrimonio familiar, todo para parar este horror y esta tragedia, y también el compromiso que asumimos con más de 50 países. Entonces, hay que entender que no es verdad que se puede actuar simultáneamente en todos los tableros, porque hay acciones que perjudican o neutralizan a otras. Ir y sentarse sin fuerza real, sin amenaza creíble, en Barbados, debilita la opción del 233 y del desconocimiento y la fuerza que durante estos meses hemos avanzado. Y eso es lo que hay que rectificar. Y el régimen podrá ofrecer lo que le da la gana. Podrán ofrecer villas y castillas. No van a cumplir. Son criminales. Además, ni que Maduro quisiera, porque Maduro no representa a toda la estructura criminal que hoy conforma el régimen venezolano. Es una parte, pero no es toda. Y si no tenemos ese diagnóstico claro de esos al menos 5 cogobiernos que hoy conforman el régimen venezolano, entonces seguirá ocurriendo lo que hemos visto hasta ahora, una gran movilización, una gran expectativa, seguida de una profunda decepción. Y yo te pregunto a ti, y le pregunto a los latinoamericanos, ¿cómo va a estar Colombia dentro de 6 meses si llegan 2 millones más de venezolanos desesperados? ¿Cómo va a estar Perú? ¿Cómo va a estar Chile? ¿Cómo va a estar Brasil? Venezuela no es una isla. Podrán poner restricciones migratorias a mis conciudadanos que salen desesperados y a los cuales yo no les puedo parar en la frontera, aunque quisiera, porque entiendo el horror que significa la vida hoy en nuestro país. Claro que los necesitamos aquí y los que se han ido quiero que vuelvan, pero hoy entiendo lo que está sintiendo una madre que está viendo a sus hijos morirse de hambre o cómo le asesinan a sus nietos. Entonces, frente a esto, el hemisferio tiene que entender que esta es una situación que se agrava cada día y que el momento de detenerla es ya. No se puede continuar cayendo en estas trampas que son producto de que el régimen sabe de que sí se está apretando en los nodos que son. Tiene que haber una amenaza real y por parte de la dirección política venezolana tiene que haber la iniciativa de hacerle entender a esos aliados internacionales no solo que necesitamos su ayuda, sí, porque pedir la ayuda en un momento de dificultad no es una señal de debilidad, es una señal de responsabilidad. Y la habilidad está en lograr convencer, persuadir y conseguir la ayuda en los términos y en los plazos que se necesite. Y ese es el gran desafío, la tarea que tenemos los venezolanos hoy. María Corina, yo entiendo que has tenido la oportunidad de hablar con el presidente interino, con Juan Guaidó. ¿Esto ha sido parte de la conversación? Es decir, ¿esto se lo has dicho? ¿Has hablado de la debilidad que significaba sentarse en la mesa de Barbados? La verdad es que la última vez que hablé con el presidente Juan Guaidó fue en el mes de abril. No se había conocido, al menos yo no estaba al tanto de que existían estas conversaciones de Barbados y en Noruega, que entiendo comenzaron a principios de este año. Pero sí, claro, que la última vez que conversamos en el abril le planteé con total claridad, franqueza y empatía nuestro punto de vista. Pero además se lo he enviado por escrito, ya que no ha sido posible reunirnos personalmente. Y le he enviado el mensaje con varios, digamos, interlocutores y personas que tienen el respeto mutuo y la confianza mutua. Y he sido muy clara en decirle, escuche a la gente. Yo sé que hay fuerzas muy poderosas que intentan presionarlo,
que intentan detener su actuación en este momento de avance en esta ruta. Bueno, las mismas fuerzas que pretendieron que no se juramentara en función del artículo 233 en el mes de enero. Y él desechó esas fuerzas y avanzó. Yo creo que este es un momento en el cual también el país le está pidiendo que deseche esas fuerzas que quieren darle tiempo y que representan claudicar. Es decir, decirle al país, después de todo lo que hemos hecho y logrado, que nos tenemos que conformar con una farsa electoral que todos sabemos que va a representar tiempo, oxígeno y perpetuar a la tiranía, es inadmisible, y la sociedad venezolana simplemente no lo va a aceptar, como no lo deben aceptar las naciones democráticas del hemisferio, porque hay que entender que en este momento en suelo venezolano se está jugando no solo el futuro de nuestra nación, se está jugando el futuro de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de México, del Caribe, de Centroamérica y también de Estados Unidos y de Canadá. María Corina, el próximo 23 de julio se reúne el Grupo de Lima. ¿Qué tendría que salir de esa reunión, más allá de los comunicados que normalmente leemos apoyando la lucha del pueblo de Venezuela o al gobierno interino? Sí, esta reunión del 23 de julio es muy importante, el Grupo de Lima en Buenos Aires, y aprovecho, ya que menciono Buenos Aires, porque quisiera hacer un reconocimiento especial al presidente Mauricio Macri, quien el día de hoy formalmente oficializó a Hezbollah como un movimiento terrorista. Hoy, cuando se cumplen 25 años del atentado en el AMIA, donde asesinaron 89 personas. Es el atentado terrorista islámico más grande en la historia de América Latina. Y el presidente Macri está demostrando que efectivamente el ataque hacia la región es continental y por lo tanto la defensa y la actuación también tiene que ser continental y hemisférica. Y esa es la oportunidad que ofrece el Grupo de Lima. El Grupo de Lima fue crucial el 4 de enero al ponerle un ultimátum a Maduro el 10 de enero. Y puso la barra alta y dijo, no más. A mí me dio mucho orgullo ver las naciones latinoamericanas unidas con esa firmeza, con esa claridad. Bueno, también estaba Canadá, por supuesto, diciendo, este es un conflicto que nos atañe a todos y hemos decidido dejar la retórica, el diagnóstico y pasar a la acción. Y eso es precisamente lo que conviene en este momento. Yo sé que el hecho que estas farsas de diálogos pueden inhibir a algunos países y de decir, bueno, hay que esperar a que eso concluya, a que eso se descarte antes de poder avanzar. Pero hacer eso es un grave error, es caer en la trampa del régimen cubano, de las redes criminales, y eso significa muertos para Venezuela. De modo que yo espero que el Grupo de Lima llame las cosas por su nombre, asuma que este es un conflicto eminentemente debe ser resuelto por los latinoamericanos, o digamos por los americanos en general, que la ruta está clara y es la ruta del que ellos el 4 de enero señalaron, que no vamos a aceptar más trampas, más engaños y más mecanismos de chantaje a la sociedad venezolana y a los actores internacionales. Aquí no estamos pidiendo ninguna invasión, eso es parte de la narrativa chavista y cubana. Aquí lo que estamos pidiendo es una enorme coalición que utilice la fuerza no convencional amparada en el principio de la responsabilidad de proteger y hacer lo que hay que hacer. Construir esa amenaza creíble y que el régimen entienda que esto es en serio y no puro bluff como le dicen los cubanos. Pero eso hay que hacerlo ya. Y eso es lo que esperamos los venezolanos del Grupo de Lima a partir en esta reunión del 23, porque de lo contrario, como hemos hablado otras veces, estas instancias perderán relevancia tanto para Venezuela como para la lucha por la liberación de nuestro hemisferio. Bueno, lo cierto es que lo que no tienen los venezolanos es tiempo. Y eso lo dice, por ejemplo, el informe de la FAO, que habla de los millones de venezolanos que hoy sufren de hambre. Lo dicen los informes de Cáritas de Venezuela, con sus cifras de desnutrición. O lo dice el informe de Michelle Bachelet, que retrata la violación a los derechos humanos, o el informe del Instituto Casla, o el que ha elaborado la Organización de Estados Americanos. Tiempo es lo que no hay, y esa es una realidad absoluta. Por supuesto que no hay tiempo, pero lo que no dicen esos informes
es que la responsabilidad directa e intencional del hambre es precisamente Maduro y su régimen. Esto no fue producto de políticas erradas, que le salieron las cosas mal. De manera sistemática se propusieron destruirlo todo, acabar la familia, hacer que millones de venezolanos se fueran, para doblegar, controlar y someter una nación, pero también, insisto, para expandir este proyecto criminal y destructivo a otros países del hemisferio. Los venezolanos no tenemos más tiempo, porque tiempo es muerte, pero debo decir algo, los colombianos tampoco, los mexicanos tampoco, los peruanos, los argentinos, los brasileros tampoco. Esto es una absoluta prioridad. Frente a esta amenaza real de la organización del Foro de Sao Paulo, ¿cómo nos estamos organizando los demócratas? Las fuerzas del bien contra estas fuerzas criminales antioccidentales. Eso es lo que hay que asumir. Esa es la realidad. Hay que actuar ahora porque cada día que pase, el costo de la no actuación crece, pero el costo para la liberación de Venezuela va a ser mayor también. Está muy claro lo que tenemos que hacer, muy claro. Seguir por una ruta de fuerza incremental, descartar todas las opciones de farsas electorales y falsos diálogos que solo le sirven de fachada al régimen para ganar tiempo y dinero, y nada de plantear, como algunos dicen ahora, levantar sanciones, todo lo contrario. Terminar de precisar a los criminales que se han llevado los recursos de los venezolanos, que han cometido delitos de lesa humanidad, y hacerles entender que esto no tiene vuelta atrás. Aquí habrá justicia y los culpables pagarán. Y entonces podremos avanzar por un proceso amplio de reconstrucción institucional con pluralismo, con tolerancia, con respeto, con perdón, pero primero que nada con justicia. Solo así podremos liberar a Venezuela y destruir la amenaza que se cierne sobre toda la región. Gracias a María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela. Gracias, María Corina, como siempre, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, siempre a la orden.